Buenas noches a todos y a todas. Un día más nos encontramos aquí en el espacio Atrévete con la vida y hoy vamos a hablar de un tema interesante y creo que también muy importante. Vamos a hablar de la relación que existe el ingerir alimentos con las emociones y conductas que ese alimento no puede generar, y de la importancia de comer bien, de comer sano y de no comer sufriendo. Nos acompaña esta vez, como muchas otras veces, nos acompaña Gabriel Garrido, un placer que esté aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar en este espacio. Y como es un experto en esta materia, pues quería que nos acompañase para que nos des tu punto de vista más nutricional y más científico, que seguro que nos aporta mucho más en ese sentido que mi conocimiento. Pues nada, en primer lugar, sobre todo, pues que quede claro que realmente muchas veces nos encontramos en la situación de que ingerimos demasiados alimentos, pero no por necesidad, no por algo vital que necesitemos. No por demanda energética. Exactamente, sino por ese estímulo compulsivo, ese comportamiento compulsivo que llegamos a generar, pues por otra serie de circunstancias psicológicas, pues porque tengamos un poco de ansiedad, porque sea ocasional a través del estrés que esté generando durante el día. Entonces es importante que se vea y que descubramos la dirección bidireccional que existe entre ingerir alimentos y realmente el comportamiento y la emoción que genera. Y es que realmente cada vez hay más, a mí me llegan cada vez más pacientes con este tema, o bien que empiezan una dieta y no les va bien y vienen con todavía con más ansiedad de la que anteriormente tenían, o gente que sabe que su problema no es que no sepan comer bien, sino que tienen un problema de ansiedad y le da por ese comportamiento compulsivo de ingerir alimentos. Entonces creo que es un tema muy interesante. En tu caso, Gaby, ¿qué nos puedes comentar sobre los alimentos? ¿Por qué muchas veces necesitamos ingerir alimentos altos sobre todo en azúcar, sí, y todo esto? ¿Por qué crees que nuestro cuerpo nos genera esta necesidad? Vale, fundamentalmente en todos los manuales de fisiología y en la literatura científica, siempre como organismo que somos tenemos varios sistemas. Entre ellos tenemos nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Para que lo entendamos, cuando tenemos una situación de ansiedad, ¿vale?, principalmente lo que nos va a producir es una búsqueda de nuestro sistema nervioso de recompensa. Quiere que segreguemos hormonas del placer. ¿Estas hormonas cuáles serían en este sentido, en este caso, en este ejemplo? Pues sería la serotonina y la dopamina. Principalmente lo que se produce en un estado de ansiedad en este sentido es buscar esa serie de alimentos para que al comerlos estimulemos nuestro sistema nervioso y libere una serie de neurotransmisores que nos van a dar ese estado de felicidad o por lo menos de menos ansiedad, porque luego también tendríamos que entrar en el debate de cuando yo como, si de verdad me siento bien, claro, o me siento culpable por haber comido, que ya donde entraríamos ya en trastornos de la alimentación claro, porque tal. También me comentaba una paciente hace poco en ese sentido. Yo cuando me como el chocolate, ya mi ansiedad desaparece, pero luego genera otro tipo de ansiedad, el sentimiento de culpa, el sentimiento de decir que poca fuerza de voluntad tengo, que al final he caído en lo mismo. Entonces hay que tener cuidado porque, como bien seguro que nos comentará, ciertos alimentos, por ejemplo una manzana también nos puede generar ese placer porque también nutricionalmente es muy parecido al chocolate, pero no es lo mismo. No, porque el problema es que dentro de esa serie de hidratos de carbono hay distintos. Entonces, cuando nosotros buscamos esa sed de algo dulce y tal, nos referimos al azúcar refinado, que se hace en fábrica. Mientras que tiene una estructura distinta, por ejemplo la fructosa, que es el azúcar de la fruta y que es más sano, la verdad. Principalmente, ¿a qué se debe? A que cuando tomamos fruta no nos dé esa respuesta y cuando tomamos azúcar sí, pues que la estructura química de esos azúcares, ¿vale?, la del azúcar,
estimula una mayor generación de neurotransmisores, que al final son esos que hablamos de la dopamina y la serotonina. ¿Qué pasa? Hay personas aquí, y esto por ejemplo pasa en una charla que vi y que está disponible en YouTube también, que se llama Cómo aprender a morir, que es de Ángel Gutiérrez, y hablaba de estos mecanismos de la serotonina y la dopamina, y explicaba por ejemplo que la alimentación en cierto sentido y estos azúcares actúan como una droga, en el sentido de que hay personas que tienen, y esto pasa por ejemplo en personas que son adictas y que afecta principalmente a la recaptación de serotonina y dopamina en sus neuronas. Personas que no recaptan van generando más y más serotonina y dopamina. ¿Cuál es el problema? Constantemente están buscando la sensación de serotonina y dopamina. En el caso de una persona en un drogadicto, pues buscará, por ejemplo, el uso de drogas. En el caso, por ejemplo, de alguna persona con la alimentación, pues buscará siempre alimentarse de ese tipo de alimentos. Luego habrá, por otro lado, personas que tienen una buena recaptación y que en el momento que generan un poco de serotonina y dopamina, la recaptan y sus neuronas no están enviando continuamente esos neurotransmisores. Principalmente se debe a eso, a esa estructura y a la influencia del sistema nervioso sobre el endocrino, que al final es lo que estamos hablando de una bidireccionalidad. Es decir, ¿produce en verdad la ansiedad las ganas de comer o son las ganas de comer las que produce la ansiedad? ¿Cuál sería a lo mejor el consejo, perdón que te corte, en este sentido? Buscar, y sobre todo cuando estamos haciendo una dieta, vamos a plantearnos objetivos realistas, ¿vale? Que no nos enfoquemos con el peso, que el peso no es lo adecuado, que nos enfoquemos en otros objetivos que son factibles y medibles y que de verdad van a ser una motivación, porque si nos vamos a plantear un objetivo que no es realista, eso va a decaer en la ansiedad, y esa ansiedad al final va a decaer una mala elección de la alimentación, en este caso, o bien dejar intentar el cambio de hábito, que al final de lo que se trata. Boomerang, totalmente lo contrario que queremos conseguir. Sí. Y bueno, ¿y qué más? ¿Por qué la ansiedad y la tristeza crees tú que llevan a comer alimentos calóricos y ricos en grasa? Vale. Si nos damos cuenta, las grasas y los hidratos de carbono son aquellos macronutrientes que tienen una mayor cantidad de energía. Y esto el organismo lo ha sabido aprovechar muy bien. Esto se sabe y se tiene en los manuales de fisiología entendido que cuando tú tomas un tipo de alimento graso o azucarado, ya existe una estimulación ya a nivel de papila gustativa. Y esa papila gustativa te están enviando una información de que tengo que seguir comiendo ese alimento, porque ese alimento va a ser el que me va a permitir sobrevivir a los años. Es decir, voy a tener mucha energía, voy a poder almacenar energía, ¿vale? Entonces, principalmente se debe a eso. Cuando estamos en el estado de ansiedad, bueno, de tristeza y tal, se debería también a eso. Y esa tristeza al final lo que va a buscar el organismo es, no, yo no quiero tristeza en mi cuerpo, lo que quiero es generar más neurotransmisores de felicidad. Y en cierta medida tiene esos dos enfoques, uno el de la supervivencia y otro el de la búsqueda de la felicidad, entre comillas. Muy bien. Luego también comentar sobre todo lo que hemos comentado anteriormente de la ansiedad, que muchas veces no sabemos si es la misma ansiedad la que nos provoca el comportamiento compulsivo de ingerir alimentos de una forma compulsiva, o realmente estoy controlando mi dieta y me provoca mucha ansiedad el tanto control de alimentos, tanto control de calorías. Entonces, por eso creo que es muy importante, primero, psicológicamente estar bien preparado para hacer la dieta, o realmente saber y detectar que no tengo un problema de estado de ánimo, de ansiedad, de estrés, porque si lo voy a tener, vamos a provocar el efecto boomerang cuando empezamos una dieta, o ya no simplemente una dieta para perder peso, sino una dieta para tener una vida pues saludable. Porque también, no sé si ocurre, pero me imagino que a muchos espectadores le ocurrirá, de que cuando estamos, por ejemplo, después de todo el día de trabajo, llegamos a casa y lo que queremos es pues cenar tranquilo, relajado, y ahí es donde debemos de decir el enemigo, la nevera. No debemos de tratarlo así, sino realmente que comer se convierta en un comportamiento pues placentero, un comportamiento de salud, y no realmente verlo como vamos a ver esta noche si puedo controlar lo que voy a comer o lo que no.
Entonces hay que tener cuidado con estos temas de ansiedad, de estrés, porque están muy relacionados con la ingesta de alimentos. También hemos visto que la serotonina y la endorfina desempeñan un papel fundamental en la regulación de nuestro bienestar, como bien has dicho, por el tema de que la serotonina pues genera nuestra felicidad y a través de qué alimentos. ¿Qué alimento nos aconseja consumir que sepamos que nos va a ayudar a crear esa serotonina, pero que sean saludables a la vez para nuestra salud? Vale, a ver, es un tema, no es que sea ni complicado ni fácil tampoco. El problema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cantidad de serotonina depende de esa persona? Entonces, hablamos de cuánta cantidad, esto hay que ver la variabilidad de cada persona. Entonces, podemos encontrar, por un lado, recomendaciones que no son para nada saludables, que solo van en busca de la serotonina, como es el abuso de azúcar y de grasa, ¿vale? Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta principalmente el tema de qué tipo de hidrato de carbono utilizamos. ¿Cuál sería en este sentido a lo mejor mi recomendación? Y habría también que aparte tener en cuenta la dieta o esa alimentación, pues generar más actividad física. Si generamos más actividad física tendremos un colchoncito más amplio para poder consumir más alimentación. Dentro de esa alimentación hay que intentar enseñar al cuerpo a disfrutar de los sabores sin tener que sin tener que utilizar el azúcar, es decir, aprender a apreciar el sabor del café, por ejemplo, de un té sin azúcar. Hay que educar a nuestro cuerpo para no consumir azúcar. ¿Cuál es el problema? Que es que de pequeños nos están bombardeando azúcar. O sea, en una galleta, tú te tomas una galleta María cualquiera y si te tomas 5, de esas 5, una es azúcar puro, ¿vale? Te tomas un zumo natural y cualquier zumo que le das a un niño, cualquiera, miras un etiquetado y tiene mucho azúcar. Te vas, por ejemplo, a productos light, que son los que siempre hablamos de 0% grasa y tal, por ahí no mirar las concentraciones de azúcar, verás lo que hay. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Nos bombardean desde pequeños de azúcar. Entonces, tenemos que intentar poco a poco educar al cuerpo. ¿Cuál es el problema? Una vez que estemos adaptados a ese azúcar, pues cualquier alimento que no tenga ese sabor dulce, pues no nos va a dar el mismo chute de serotonina y dopamina. Ese es el problema que yo me estoy refiriendo. O sea, qué persona y qué umbral de sabor tenemos cada uno. Entonces, en función de eso habría que recomendar. No obstante, las recomendaciones siempre en toda dieta es siempre que la base de esa dieta sea principalmente verdura y legumbres, ¿vale? Acompañado de grasas vegetales, por ejemplo, como son el aceite de oliva, ¿vale? Y luego fundamentalmente también complementarlo con proteínas de alta calidad, como puede ser por ejemplo pollo, como puede ser por ejemplo algunos tipos de pescado, ¿de acuerdo? Y luego ya pues también por ejemplo la inclusión por ejemplo también de frutos secos, que es algo que la gente, los frutos secos no tiene muchas kilocalorías. Sí, puede tener kilocalorías, pero tiene una serie de grasa y aspectos funcionales muy buenos para la salud. Es más, se sacan estudios que en personas que, por ejemplo, a misma ingesta calórica, uno con frutos secos y otro sin frutos secos, con otro tipo de alimentos, los de frutos secos mejoran su perfil lipídico, mejoran más el porcentaje graso de su cuerpo y están consumiendo más grasas, entre comillas. O sea, tenemos que intentar no solo ver el aspecto cuantitativo, sino la calidad, de dónde viene. Sí, porque no es lo mismo, y esto se ve y puedes meterte, todo el mundo se puede meter en Google, se puede meter en internet y lo puede ver. No es lo mismo la respuesta que te produce en el organismo un azúcar, ¿vale? Un café con azúcar, que por ejemplo una manzana. Aunque utilizáramos la misma cantidad de hidratos de carbono, la respuesta insulínica es distinta, el chute no es igual, y ese chute también de insulina aparte también influye, se está viendo en la literatura científica que también influye en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Entonces, como pueden estar apreciando principalmente todos nuestros espectadores, fundamentalmente es que la regulación de la ansiedad y de la alimentación es un tema complejo, lo estamos haciendo muy simple, estamos metiendo solo dos hormonas, pero como buena psicóloga que tú eres, tú sabes perfectamente, y bueno, mucha gente también lo sabrá, que hay una gran serie de mecanismos que influyen en esos procesos de hormonas, otros tipos de receptores y demás. Entonces, fundamentalmente lo que hay que intentar es enseñar a nuestro cuerpo a no vivir con el dulce. No ser una dependencia, no crear una dependencia. Es como si fuera una droga, por así decirlo, sí, pero sí, produce ese efecto. Sí, como el refrán dice, todo lo abusivo es malo y crea dependencia. Sí, podemos comer de todo, pero en cantidades pues escasas y poquitas.
Y otra duda que me surge, ¿por qué cuando estamos ovulando las mujeres o estamos con la menstruación, parece que nuestro organismo nos demanda esa necesidad de consumir más azúcar? Vale, aquí hay dos enfoques. Por un lado está el enfoque hormonal, que se produce con las hormonas que tenemos en nuestro ciclo menstrual, y por otro lado también tenemos el componente emocional. Es decir, siempre que tenemos una situación de estrés, ansiedad, siempre vamos a buscar un refuerzo positivo. Es que creo que uno de los pilares de la psicología, por así decirlo, sí, vamos, sí, prácticamente. Es lógico, Y por otro lado, también el enfoque de las hormonas que están influyendo en ese ciclo. Entonces, esa serie de hormonas influyen en una serie también, y también tiene consecuencias indirectas en nuestro sistema hormonal y nuestro sistema nervioso. Y lo que nos pide de nuevo es otra señal de recompensa, buscar de nuevo serotonina, dopamina, que al final son las hormonas principales que nos permiten evitar ese tipo de problemas. Pues muy bien. Pues yo creo que para concluir hemos sacado nuestra pizarra donde vamos a dar una serie de consejos de cómo podemos comer sin sufrir y cómo podemos reducir esa ansiedad para que sea una ingesta saludable. En el primer punto, pues he puesto que paciencia, como bien nos comentaba antes Gaby, cuando nos encontramos a dieta o cuando vamos a hacer una dieta, no tenemos que ponernos objetivos a largo plazo o demasiado irrealistas, sino todo lo contrario, tiene que ser realista y pues poco a poco. He puesto uno con cara triste porque es algo que no puede ser de hoy para mañana, porque si nos exigimos, si nuestra exigencia es mayor, pues vamos a provocar pues más presión. El punto 2, pues cuidado con el autocontrol. Eso también es importante porque muchas veces queremos controlar toda la situación o controlar todo y también nos tenemos que permitir un margen de error, como por ejemplo, si estoy toda la semana controlando mi alimentación y por ejemplo viene un fin de semana y queremos salir con los amigos, pues no te digo que ahora te pongas compulsivamente a comer, pero sí pues puedes salirte un poco de esa dieta para que realmente te dé como todavía más ganas. Sí, perdón que te corte. Sí, dime. Sí, de hecho el tema de cuando decimos la palabra dieta, automáticamente, perdón, es un efecto negativo. Automáticamente ya dieta, me tengo que poner estricto, riguroso, y tenemos que entender que no es cuestión de una dieta, es cuestión de un hábito. Exactamente. Dentro de ese hábito yo puedo tener un porcentaje de kilocalorías o una serie de alimentos que a lo mejor no son recomendables desde el punto de consumo diario, pero por cuestión social, por sociabilidad, que también es otro factor que tenemos en cuenta. Nadie en una boda se lleva un tupper de pollo con arroz, es que te miran raro, es que eso no es así. También tenemos que ver ese componente social. Entonces, por ejemplo, pasa en el caso de la cerveza, gente que bebe cerveza, pues hay otras personas que dicen, vale, yo en vez de beberlo con alcohol, la beberé sin, y me puedo beber 3, 4, las que sea, sin. Entonces, dentro de ese componente que tenemos ahí de dieta, podemos tener uno de carácter social y debemos tenerlo porque claro. Es que, ¿cómo vamos a mantener un hábito? Si estamos así es imposible mantener un hábito. ¿Cuántas personas le ha pasado que se ha puesto una dieta? Que venga, que si lechuga, que si verdura, legumbres, el pollo, un poquito de pollo, pesca del pollo que luego ya, la tortilla también depende. Son alimentos que meterla así de primera y cuando no se ha tenido ese hábito lo veo estúpido porque a nada que deje esa dieta vas a volver. Claro. Y así no metemos actividad física, peor todavía, que es otra cuestión que podemos hablar. Entonces, principalmente lo que hay que intentar es, dentro de esa alimentación, sea una alimentación saludable, pero que también pueda tener un cierto marcaje social, por supuesto, y que nos pueda permitir continuar ese hábito, porque es como si yo no puedo estar toda la vida en la cárcel. Claro, sí. Hacer dietas como si estuviéramos en la cárcel, en ese sentido, o como la gente lo entiende. No me gusta la palabra dieta porque creo que no es un concepto adecuado, es un concepto negativo de me tengo que poner y lo que hay que intentar cambiar. La palabra ya conlleva una connotación negativa. Entonces, ahí. Necesitamos esa cierta libertad. Ahora bien, dentro de unos márgenes. No es cuestión como por ejemplo se ve y pasa por ejemplo en gimnasios, pasa por ejemplo en deportistas, que se habla siempre del famoso día trampa. O sea, me pongo a entrenar durante 2-3 semanas y luego un día cada 2-3 semanas o cada ciclo, como dependa, me voy a hinchar a comer lo que quiera. Pizza, hamburguesa.
Y vale, puede tener una cierta implicación a nivel del sistema endocrino, que es buena, porque ayuda también a la regulación también del tema de la ansiedad y tal, pero luego también tenemos que ver otros factores. ¿Qué pasa con nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, cuando comemos ese tipo de alimentación? Entonces, es algo que la gente no entiende. Creemos que es solo cuestión de energética, pero es que también tenemos una serie de flora que eso influye. Entonces, es muy importante el tema del autocontrol y siempre el tema social. Sí. Bueno, pues el número 3, que planifícate. Es importante, por ejemplo, si vamos a empezar una dieta, pues que nuestra despensa pues no tenga, no me gusta alimentos prohibidos, yo pongo alimentos permitidos, porque realmente cuando prohibimos algo ya nuestra mente dice a lo prohibido es a lo que voy, o lo mismo que dice no consumir esto, pues a eso es a lo que voy. Entonces hay que tener cuidado también con el vocabulario. Entonces nuestra despensa, ¿qué tiene que tener? Pues todos los alimentos permitidos. Pues, por ejemplo, dejar de lado, pues, comprar mucho dulce, comprar cosas que realmente nosotros sepamos que no va a estar dentro de nuestra dieta. Ahora bien, como hemos comentado antes, si salimos un fin de semana y me apetece comerme un dulce, es algo excepcional, pero ya no lo tenemos continuamente en nuestra dieta, en nuestra vida, en nuestro hábito diario. Entonces es importante también, pues, esto que estamos diciendo, que nos planifiquemos lo que queremos conseguir. Visualizar, muy importante, visualizar dónde queremos llegar y cómo será nuestra vida, porque eso nos aumentará la motivación. A veces las 2 primeras semanas son las más complicadas, porque también estamos habituando a nuestro cuerpo a algo que realmente no está acostumbrado. Sí. Pero si ponemos un fin y nosotros vemos que estamos mejor, que estamos más ágiles, que por ejemplo voy a ponerme el vestido que realmente hace tiempo que no me puedo poner, pues esa motivación nos va creciendo. Y es así, es que tenemos que visualizar para nosotras mismas y nosotros mismos ayudarnos. Ser flexible. Lo que hemos comentado antes. Tiene que tener un componente social, es importantísimo. O sea, que nadie vaya a una boda con un tupper de pollo y arroz, es que es así. No nos podemos, como he puesto en el dibujo, no nos podemos aislar del mundo. Estamos a dieta y ya nos aislamos del mundo, de los amigos, no, porque nos va a generar también más ansiedad. O cuando salgamos porque siempre en cualquier bar o en cualquier tasca que vaya, siempre vas a tener una oferta de alimentación. Claro. Y siempre más o menos vas a poder Tienes que ir con la idea clara de decir, si por ejemplo este fin de semana viene un amigo y salimos a salir fuera a comer, voy a pedir esto, no miro la carta. Sé lo que voy a pedir, porque sé que puede estar con ellos, me puedo pasar en un par de cervezas, pero luego voy a tener claro pues lo que voy a ingerir. Disfrutar del acto de comer, porque muchas veces que comemos, o bien, que eso también es horrible, comer por obligación comer. Estamos a lo mejor, mucha gente me dice, sé que no me da, y mira que yo vivo rápido, pero mucha gente me dice, yo es que no me paro, es que estoy en la cocina y ahí mismo de pie, digo, es que no. Es que te tienes que sentar para que tu mente, tu cuerpo sepa que estamos experimentando el acto de comer. Te tienes que sentar con tu cubierto, con tu mesa preparada y comer. Quizás coma lo mismo que en la cocina de pie, pero ya tu cuerpo está visualizando que realmente estás haciendo el acto de comer. Y es importante hacerlo de una manera placentera y no todo rápido o de una manera con esa ansiedad, porque entonces no sirve para nada. Y luego también añadiría otra cosa, y es algo que nos pasa también mucho a la gente joven y muchas veces ya con las últimas tecnologías y todo, es comer sin nada. O sea, sin móvil, sin tab, sin nada. Disfrutar solo del hecho de comer. Sí, es importante. Y luego, hombre, también pues a lo mejor una pequeña conversación, ¿vale? Pero el tema de los móviles hay algo que yo, por ejemplo, es que lo veo hasta en familiares míos, y es que le he hecho hasta la bronca, digo yo, deja el móvil, ponte a comer, disfruta. Y es fundamental para que sea ese momento también un momento de recompensa dentro de una alimentación saludable, por supuesto. Sí, es muy importante eso. Disfrutar del acto de comer. El 7, retrasar el impulso, nunca prohibir. Esto también es importante. A veces nos viene la necesidad de consumir algo que sabemos que no debemos, por ejemplo, el trocito de chocolate antes de irnos a la cama, pero primero, no lo vamos a prohibir, pero vamos a retrasarlo, vamos a ver si realmente lo necesitamos. Cuando nos apetezca, ¿qué podemos hacer? Nos bebemos un vaso de agua. Si sigue apareciendo, nos podemos beber un té. Si sigue apareciendo,
pues bueno, vamos a comerlo, pero vamos a intentar retrasar, porque muchas veces es algo como pasajero y como se lo damos al cuerpo de una forma inmediata, pues no tiene que trabajar esa ansiedad, entre comillas. O también otra recomendación que se puede lanzar es dentro de esa posibilidad, porque en el caso del chocolate has puesto un ejemplo muy bueno, hay muchos tipos de chocolate, no es lo mismo un chocolate negro, que es más saludable, entre comillas, que un chocolate más azucarado. Entonces podemos buscar siempre esas pequeñas alternativas que nos permitan dar esos pequeños placeres o por lo menos dar esa señal de recompensa que va a demandar nuestro cuerpo. Entonces siempre es bueno buscar alternativas y no irnos solo a una a la que conocemos, sino que podemos buscar más. Por ejemplo, en el uso hay algunas empresas que utilizan ketchup, ¿vale? El ketchup no es malo porque se utilice con el uso de tomates ya pasados, que de hecho son más ricos en un antioxidante que se llama el licopeno y que por ejemplo en hombres es bastante beneficioso a nivel de próstata. Es malo por la cantidad de azúcares que lleva. Entonces hay empresas que ya están realizando o están ya produciendo ketchup muy bajo en azúcar o prácticamente ya sin azúcar añadido, con algunas pequeñas trazas de grasa, pero dentro de esas pequeñas limitaciones, ¿vale? Tener una variedad y buscar la recomendación más saludable es lo fundamental, y creo que eso va a permitir mejor mantener un hábito que decir, porque queramos que no, cuando yo quiera chocolate, aunque yo beba agua, me tengo que beber 200 litros de agua es muy difícil, entonces podemos aprender y educar al cuerpo con otras alternativas que sean parecidas, pero marcando más en salud, que es al final lo importante. Pues sí. Y ya como último consejo, pues disfrutar de la vida. No podemos decir que todo esté en base a perder el peso. Muchas veces cuando hay gente que está a dieta, se focaliza solamente en la pérdida de peso, y es que no ve vida más allá de ello. Y la verdad es que hay que tener cuidado en ese sentido, porque realmente hay vida, hay que disfrutar, hay que tener nuestros momentos pues placenteros, a quien le guste leer, a quien le guste hacer deporte, y no focalizar todo nuestro tiempo en la dieta, la pérdida de peso, porque es que... No, y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, y es que no vivimos para comer, comemos para vivir, y eso es lo importante, lo que hay que dar de conclusión. Pues sí. Y para finalizar, pues solamente recordar a nuestros espectadores que a veces no son los kilos lo que pesan, sino la mochila llena de frustraciones, obligaciones y estar sometido al que dirá. Y antes de tachar el alimento, lo que debemos de eliminar es lo que realmente nos aprieta, que a veces pues son estas cuestiones psicológicas y no los alimentos que llegamos a ingerir. Y nada más, pues esperemos que les haya gustado el programa de hoy y ya nos vemos pues en otra ocasión.